Bienvenidos, bienvenidas, esto es Charlando de Cerca y ya sabéis que estamos aquí en nuestro canal de YouTube y con esos estrenos todos los viernes a las 8:30 de la tarde y siempre con un invitado o una invitada pues que nos va a traer todas esas cosas que vayamos hablando, no en un programa de entrevistas al uso, ¿no? Pues yo creo que es un programa más de charla, aquí con el maestro Gabriel Peso al piano, muy buenas Gabriel, y sobre todo siempre con un invitado o una invitada, como decía, pues con ganas de charlar, de acercarnos un poquito a su persona, porque sí es bueno, ¿no? Pues que puedan sacar pues un disco, un libro, o que vengan a promocionar algo del trabajo, pero sobre todo a nosotros lo que nos gusta es entrar en esa persona y hablar, y sobre todo un poquito del tiempo pasado, ¿no? Y de toda esa trayectoria, ese proceso del trabajo de todos ellos. Y lo hacemos desde aquí, desde el restaurante El Pantano, que está en la presa de Cecebre, en el pantano de Cecebre, en el término municipal de Abegondo, a muy poquitos kilómetros de la ciudad de A Coruña, en un entorno formidable y bueno, con una gastronomía y con un lugar, con María y todo su equipo, que nos reciben aquí de maravilla en el restaurante El Pantano de Cecebre. Y hoy con nosotros un personaje que yo no conocía, pero fíjate que hemos hablado 3 minutos. Me gusta, cuando no conozco a la persona y sí tengo un pasado sin conocerle, pero que haya podido, pues sobre todo, transportarme a ese tiempo atrás y en esas cosas, que en este caso, con un cantante, no solo cantante, cuidado, poeta, él nos va a contar todo, director de series importantes, yo creo que he dado muchas pistas, y de esta terra galega, donde el cielo siempre es gris. Bueno, Antón Reixa, hola. Muy boas, ¿qué tal? Feliz de estar aquí, bueno, un lugar maravilloso. Líder de Os Resentidos, pero ante todo poeta, ante todo literatura, ante todo escribir, porque sorprende un poco cuando leo alguna vez que tampoco me considero cantante. Bueno, la verdad es que la música que yo considero lo mejor que me pasó en la vida, porque me pasó por casualidad. Yo tenía el hábito de escribir, escribía mucha poesía, y en un grupo de personas que estábamos alrededor de Siniestro Total, a principios de los años 80, surgieron nuevas energías que nos llevaron a montar Os Resentidos. Y curiosamente, nosotros venimos de una cultura punk en la que no es necesario ser muy virtuoso, ni con tu instrumento ni con tu voz. Entonces dijeron, bueno, pues que escribe las letras y no sabe tocar ningún instrumento, pues que cante, ¿no? Y así me vi convertido en cantante. Y la verdad que eso que pasó por casualidad, quizás es lo que haya dado más difusión a mi trabajo, y yo lo considero como los años más felices. Es decir, de hecho es algo que nunca te quitas. Es decir, yo acabo de grabar un nuevo álbum porque siempre estás regresando, ¿no? al lugar del crimen. Y bueno, pues con Os Resentidos viajé mucho, conocí mucha gente y disfruté, se disfruta mucho en un escenario. Decías, además de Siniestro Total, bueno, Os Resentidos, yo hacía el guiño a Miña Terra Galega, pero luego hablaremos de muchas de las letras y muchas de las melodías de Os Resentidos, porque hubo entonces un movimiento de música en Galicia, sí, que no era solo Galicia, es que yo ahora porque estoy aquí en Galicia, pero desde Euskadi, por ejemplo, y desde el resto de España seguro, y parte del extranjero, la música gallega tuvo un lugar muy importante en la música. Una coincidencia, yo creo que astral, ¿no? En los años 80, que en Galicia, que yo siempre decía con ironía, esto a los de Madrid esto les parece el culo del mundo, y sorprendía que aquí hubiera tanta creatividad, sobre todo muy moderna, y sobre todo en el ámbito de la música. Ocurría también en las artes plásticas, empezaba también en el audiovisual, el mundo de la moda en Galicia en aquel momento también era muy atractivo, y aquellos años 80 eran unos años en la que el ambiente favoreció mucho la difusión de nuestro trabajo. Yo siempre digo que ahora hay mucha y mejor música que la que hacíamos nosotros en aquel tiempo, pero a nosotros nos favoreció mucho
la atención mediática, ¿no? que despertaba todo aquello. Estábamos en unos tiempos inmediatamente posteriores a la muerte del dictador, y yo creo que había unas ganas de reconquistar la calle, ¿no? Yo digo que aquello que se daba a llamar la movida no era más que la conquista popular del ocio, ¿no? Tú grababas una maqueta y a la semana te la ponían en Radio 3, en Radio Nacional, y al poco tiempo ya estabas tocando. Bueno, ya te digo cuando lograbas grabar un disco, ¿no? Y eso dio como resultado una generación de músicos que la mayoría seguimos en la música, pero sobre todo yo, por lo menos en mi caso, muy reconfortado, porque en aquel momento nosotros éramos los únicos que hacíamos, la señal de identidad del grupo era hacer rock en gallego, y nosotros éramos los únicos que lo hacíamos de una forma constante y profesional. Y hoy por hoy, aunque no tenga tanta repercusión mediática, existen muchísimos grupos de rock en galego con esa misma fidelidad al idioma, y sobre todo con propuestas sonoras yo creo que muy avanzadas y muy modernas. O sea que la música sí que me dio muchas alegrías. Antón, a mí me gusta ir de un lado para otro, sí, dentro de la charla, ¿vale? Y no hacerlo como una entrevista, ¿no? Lanzo la pregunta y surge lo que comentemos. Estamos escuchando música clásica porque te gusta la música clásica, he leído, sí, la música barroca, y te gusta escribir. Te sientes ante todo poeta. Explícame eso. Me siento ante todo poeta porque la verdad es que eso es lo único constante en mi vida. Es decir, desde ya antes del grupo yo lo que hacía era escribir poesía. Era un poco la ilusión que tenía mi madre. Pasa que mi madre pensaba que ¿sabes si ganas algún día el premio Planeta? Mal sabía mi madre que yo no iba por esos caminos, ¿no? Pero es constante en toda mi vida. Yo he tenido una variedad de oficios muy grande, es decir, soy poeta, soy cantante, ejercí de profesor de lengua y literatura, muchos años vinculado al audiovisual, tanto al cine como a la televisión, muy vinculado por amigos, sobre todo al mundo de las artes plásticas. Fui pasando por todos esos territorios. Y sin embargo, el único hilo conductor es la poesía. Yo creo que es raro el día que yo no me anoto algún verso. La verdad es que, sin embargo, como en aquellos años en los que yo estaba entregado, sobre todo a la parte final, al audiovisual, como vivía en un mundo tan absurdamente urgente, en el audiovisual todo es, yo creo que innecesariamente urgente, todo parece que es para allá, todo tiene que producirse cuanto antes mejor. Pues la poesía era como un remanso de tranquilidad. Yo mismo ni tenía mucha preocupación por gestionar mis publicaciones y tal. Sin embargo, pues fíjate, desde el año 2016, en el año 2016 hay algo importante en mi vida, es que tengo un accidente muy complicado de tráfico. Vamos a hablar, sí. Y eso, esa experiencia que en lo positivo es que lograste salvar la vida, ¿no? Y desde el año 16 vivo volcado absolutamente en la creación, fundamentalmente en la poesía. Yo creo que van por 4 libros los que ya he publicado, poesía, hemos vuelto a grabar un álbum con Resentidos. Es decir, esa parte que ya desconectada, digamos, del mundo del negocio audiovisual, es la que me ha amarrado más pasionalmente, ¿no? Y vuelvo a decir que de todos esos oficios, lo único que es constante es que siempre he escrito, siempre he mantenido esa querencia, esa pasión por escribir. Has tocado, Antón, diferentes hechos, diferentes pasajes de tu vida que ya vamos a repasar, pero siguiendo con el tema de ser poeta, de escribir, esa creatividad de haber sido tantas cosas que todas tienen una fusión o una unión de ser, ¿no? El tema de la creatividad, ¿te la dio que eras un niño que leías mucho? Sí, antes yo mencionaba a mi madre. Mi madre me alentaba mucho en esa pasión por la lectura. Eso hace que desenvuelvas una curiosidad muy intensa por las cosas, y luego también por algo más prosaico, y es que yo enseguida, a
entre los 17 y los 18 años, yo me di cuenta que dentro de la literatura mi territorio era la poesía y que para mantenerme en una postura de poeta independiente, sin depender de ventas de libros ni de un mercado editorial que es complicado, pues debería hacer otras cosas. Esa fue la razón que me llevó primero a la enseñanza, luego a la música profesional y luego definitivamente al audiovisual. Pero fue esa obstinación por voy a ser el escritor que me dé la gana ser, independientemente de la difusión que tengan mis libros. Me voy a dedicar fundamentalmente a la poesía. Lo que he escrito es fundamentalmente poesía, y excepto algunas cosas para teatro y algo de narrativa, pero el camino de la poesía es el que marca mi trayectoria. Y imagino que efectivamente esa infancia en la que tienes un mundo abierto, por muy sórdida que sea tu vida o por muy recluido que yo nací en un barrio obrero de la ciudad de Vigo, en un barrio que se llama El Calvario. Cuando naces en El Calvario parece que ya estás marcado de por vida, ¿no? Y era un barrio que estaba creciendo con la ciudad. Yo recuerdo, tengo fotos de cuando nací, que no estaba hecha ni la calle, no estaba ni construida ni la calle. Pero de aquel mundo yo me refugiaba en los libros. Luego coincide que yo soy asmático, y decir, un niño asmático es curioso, pero tiene una infancia distinta, en el sentido que no puedes hacer grandes esfuerzos físicos. Me gustaba ver cómo jugaban los otros al fútbol, pero lo que podía hacer era ver, ¿no? Pues no podía jugar porque me fatigaba, ¿no? Y yo creo que los libros me abrieron la cabeza a muchas cosas. Pues mira, qué bien el no haber podido, por un lado, jugar al fútbol, pero poder estar ahí para ello. Bueno, y de todo el tema que te ha enseñado el hecho de escribir, ¿con qué te quedas? Porque una vez que uno escribe, claro, no es me voy a poner a escribir, tiene que venir la inspiración. ¿De dónde llega esa inspiración, Antón? Bueno, la inspiración llega del trabajo, es decir, no hay una magia absoluta. Es decir, yo no creo que... Si hay gente que quiere ver en el ejercicio de la escritura una cierta terapia, o dice, yo es que no puedo vivir sin escribir. Yo diría lo contrario, casi viviría mejor sin escribir. Es decir, escribir tiene una parte tormentosa, ¿no? Es que te sientes obligado, o sabes que en realidad, como es una actividad tan pura, es decir, en la que no necesitas grandes tecnologías, no necesitas más que tu cabeza bien ordenada y un lápiz y un papel, escribir te convierte en un esclavo del tiempo. Es decir, eres como los agricultores viven sin dividir demasiado el ocio del tiempo de trabajo, y cuando estás en la literatura te das cuenta que cualquier momento sería bueno para escribir. Entonces el estar siempre con la expectativa de que en cualquier momento es bueno para escribir, y trabajando mucho, y luego sí, hay que tener una papelera grande para romper muchos papeles. Para ir echando lo que no sale, ¿no? Para ser muy exigente con uno mismo, ¿no? Pero yo no creo que haya nada mágico. Decía, es muy frecuente citar a Picasso, que decir la inspiración que te pille trabajando, ¿no? Esa es la clave. He leído alguna vez que tenías tu plaza, ¿no? como profesor, sí, incluso, soy funcionario de carrera, sí. Y luego pues eso, lo dejaste o pediste excedencia, y la excedencia ya dura, no sé, pero pasa de los 40 años, ¿no? Sí, algo así, sí, ¿no? sí. Pero ¿eso fue por valentía o fue por inquietud de que querías hacer otras cosas? Bueno, fue por algo tan... Te decía que la música era lo mejor que nos había pasado, me había pasado desde luego a mí, y es que un grupo que nació siendo un grupo underground, siendo un grupo que se movía dentro del punk y del afterpunk, nos formamos en el año 82, y de repente en el 86 tenemos una canción que se difunde mucho, que es Galicia Caníbal, Fai un sol de carallo, y de repente nos vemos convertidos en profesionales, ¿no? Entonces ahí en ese momento yo tuve que hacer una elección entre trabajar todos los días en un instituto o dedicarme a la música, que luego, bueno, ya no fue solo dedicarse a la música, sino en general a
a todas las actividades que vinieron, sobre todo al audiovisual, tener mucho más tiempo para escribir, pero no hubo tampoco demasiada valentía en esa decisión, venía dado por las circunstancias. ¿Cómo surge? ¿Cómo es el día? ¿Recuerdas ese día que decís, hay que hacer algo? Bueno, pues fue muy por casualidad, ya era nuestro segundo álbum y el primer álbum era un álbum había críticas que lo definían como música ruidista, o sea que imagínate lo que podría ser. Sí, ¿eh? Y de repente el segundo álbum, de repente hay una canción que es La Fortuna, una canción que es esa Galicia Caníbal que está sonando y que de esas cosas hasta de otra casualidad. Yo recuerdo que ya habíamos apagado los altavoces, todo en el local de ensayo y de repente alguien arranca con esa melodía y nos quedamos un rato más y sale esa canción. Y esa canción de repente pues te da una popularidad, de repente el disco sale en abril, recuerdo, del 86 y de repente te das cuenta en verano que no paras, que no dejas de tocar. Entonces en aquel momento el trabajo de músico era una constante de que cada año debía sacar un disco, hacer gira, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues recuerdo que aquel otoño y tal ya no volvía a dar clase, pero guardo buenos recuerdos de mi tiempo de profesor, quizá porque estuve poco tiempo, ¿no? pero me hacía gracia porque cuando daba clase de lengua gallega, llegaba a clase y había días que a lo mejor me tocaba explicar el sustantivo y escribía en la pizarra 2022 y ponía el año 2022 y dice, bueno, amigos, estaros tranquilos porque hoy me vais a tener que soportar a mí hablando del sustantivo, pero yo voy a estar hablando del sustantivo hasta el año 2022, que sería el año que viene, que sería el año de mi jubilación, ¿no? Yo tenía cogida esa perspectiva que luego pues, la música me liberó, ¿no? de ese mundo funcionario. Después del accidente, por la misma condición de funcionario, y como tenía ciertas secuelas del accidente, me dieron lo que se llama una comisión de servicios y estuve trabajando en una filmoteca pública, la Filmoteca de Galicia, que fue una buena experiencia, pero bueno, enseguida me volvió otra vez a envolver el mundo creativo y lo abandoné. Y ese sorprender de la vida, cuando surge la posibilidad de salir de gira, de hacer conciertos, de que la gente os reconozca, del reconocimiento más allá a lo que hacíais, no digo solo por la fama y por tal, porque era una fama igual diferente que a la de ahora, pero esa sorpresa es grata, es decir, dices, hombre, es lo que yo pensaba a lo que nos estábamos arriesgando, entre comillas, de sacar un disco y de ser esto, o porque eres un hombre reservado. No soy reservado, soy bastante expansivo, pero yo creo que es dejarte arrastrar por la casualidad. Las cosas buenas que te pasan son las que no las haces tan a propósito. Es decir, y de hecho el negocio de la música es un poco eso, basta que te empeñes en que en este disco vamos a sacar un hit y vamos a girar, bueno, pues basta que le pongas un exceso de a propósito a eso y no te sale porque la música tiene esa magia de nunca sabrás bien por qué y cómo hay músicas que a la gente les resultan atractivas y otras no. Entonces, bueno, te vas... hay que llevarlo... A mí ya me cogió el éxito maduro, yo ya tenía más de entre los 22 y los 25 años, ya tenía una hija, por ejemplo, y bueno, tienes que ser, no dejarte, hay muchas luces y mucha fiesta y muchas cosas, tienes que saber que eso te está pasando por casualidad, ¿no? Y siempre con la provisionalidad que tienen esos mundos, ¿no? Por eso yo siempre, a eso añádele la curiosidad de la que hablábamos antes, siempre estaba preparado como para
para hacer cualquier cosa en otro momento. Yo, de hecho, en mi paso de la música al audiovisual es casi natural, porque primero empiezo a hacer videoclips, porque era el mundo en el que yo estaba, de los grupos, y me resultaba lo más próximo, y luego ya acabé siendo un profesional del cine y la televisión. A raíz de los videoclips, luego pasamos a la televisión, Antón. Los videoclips, era la época en la que Canal Plus funcionaba, tenían programas de videoclips. Yo estando en mi querida Ibar natal, allí pues haciendo, yo qué sé, las láminas de dibujo, haciendo lo que sea, puesto los vídeos, y sonaba, y si sonaba, y si sonaba, y si sonaba, y si comprábamos el disco, y te lo he dicho antes de empezar, que es una gozada, ¿no?, estar con gente que has escuchado en tu juventud, cuando estabas estudiando y tal, pero es que vuestros vídeos llamaban la atención porque eran totalmente diferentes. Se juntaban ahí vuestras madres, la abuela, y poníais a todo el pueblo ahí en marcha y hacíais unos vídeos totalmente diferentes. Bueno, algunos que la versión original duraban minutos. Era una pequeña venganza, porque yo trabajaba mucho también para otros grupos y en esos, cuando trabajas para otros tienes que ser muy respetuoso con lo que los otros quieren y tal. Y normalmente en los clips lo más recurrido es poner al grupo a tocar y insertar una pequeña historia que siempre aparece una chica que conoce a un chico, esas cosas. Cuando nos tocaba hacer nuestros propios clips, ahí nos liberábamos y era realmente una propuesta más torrencial, ¿no?, de imágenes y de libertad. Pero tú piensas que bueno, el hacer clips, tú hablas de esa fase tan creativa, pero hay otra fase casi esclava, ¿no? Cuando alguien te encarga un clip. Pues yo recuerdo, no voy a decir el nombre del grupo porque le salió una putada, pero recuerdo que algún grupo nos pide un clip y empezamos a hacer guiones y guiones y guiones y nunca conseguíamos que nos dieran la aprobación. Y era porque resulta que en el clip había una cantante, en el grupo había una cantante. Entonces, hasta que nos dimos cuenta que lo que pasaba era que en todos los guiones aparecían otras chicas y que la cantante no soportaba que apareciese ninguna otra mujer, no acertamos. O sea, que es un mundo muy, bueno, a veces tan divertido, pero complicado también. Bueno, paradójico, a veces hasta gracioso. Te voy a citar un caso de un grupo vasco, además, Dinamita para los Pollos. Dinamita para los Pollos, sí. Dinamita para los Pollos era un músico que tenía una estética vaquera y eso era lo que era gracioso y innovador del grupo. Rockabilly vasco. El rockabilly vasco, sí. Yo recuerdo entrar a los Dinamita para los Pollos en mi oficina en Madrid. Venían todos con botas, con cinturones, con chaquetas de flecos y tal. Y nos sentamos y bueno, pues vamos a hacer un clip. Entonces, todos serios y así vestidos, me dicen, bueno, hemos pensado en que en el clip no abusemos de nuestra imagen vaquera, porque ya estamos... Y bueno, yo miraba para su vestuario y digo, vais a tener que cambiar de vestuario. Dice, además este año estando de gira hemos descubierto un sitio que es el poblado vaquero de Almería. En Almería se rodaban muchas películas de Spaghetti Western, sí, y ellos querían rodar, es administrar ese mundo de contradicciones, es decir, unos tipos vestidos de vaqueros y que querían rodar en un poblado vaquero donde se habían hecho películas del oeste y decían, no queremos abusar de nuestra imagen vaquera. Bueno, a veces había anécdotas. Me acuerdo yo, nos vemos en el infierno, sí, un buen lugar, sí. Eran Dinamita para los Pollos. Oye, pero empezasteis a meter en los videoclips, que también lo estamos viendo aquí durante el programa, casi el 3D sin existir, porque jugabais mucho como con recortes, como con, sí, no periódicos, pero era como puertas que se abrían dentro de la imagen. Era cuando piensa que era innovador. Bueno, el instrumento que había en ese momento en la tecnología
audiovisual era fundamentalmente el chroma key. El chroma key, eso de repente nos abría a todos un mundo, pues digo, nos abría a todos, o también a la tela verde, para que nos entendamos todos, ¿eh? Eso de rodar eso, con un fondo verde, con un fondo azul y sustituirlo por una imagen, ¿no? Eso que hasta lo hacía Lazaroff en televisión, con muchas cosas, o es como se hacía normalmente. Y tirar del zoom. Sí, tirar del zoom y mucho croma, y es como se hace el parte meteorológico, normalmente el mapa no está allí, se incrusta en ese azul. Pero para nosotros aquello habría muchas posibilidades, ¿no? de mezclar muchas imágenes. Teníamos la obsesión de en cada fotograma que pasase más de una cosa, sí. Pero bueno, es como fuimos aprendiendo el oficio. ¿Qué buscabais? Aparte de divertiros, ganaros la vida, ¿buscabais algún mensaje directo, algún mensaje subliminal? En el mundo de los clips lo que buscabas era ayudar a divulgar la canción de la forma mejor posible, ¿no? Piensa que además los clips hoy por hoy siguen siendo necesarios, pero sin embargo tecnológicamente no avanzaron demasiado, a no ser los clips de las grandes estrellas. Eso, sin embargo, empezamos en los 80 pensando que el mundo del clip era un mundo en expansión, que iba a haber superproducciones, y la verdad es que eso no ocurrió. Quiero decir, al final, con muy poca tecnología, que también es una consecuencia del avance digital, cualquiera puede hacerse un clip muy digno, ¿no? Entonces, en aquel momento, pues, fundamentalmente lo que querías era divulgar la canción de la mejor forma posible. Yo tuve la suerte trabajé muchísimo con Duncan Du y claro, era un nivel de exigencia porque tú ya sabías en aquel momento, nosotros éramos, de alguna forma, seguíamos siendo unos underground dentro de la música, pero de repente te das cuenta que estabas trabajando en un clip que aquello iba a ser al mes siguiente el número 1 en los 40 principales, ¿no? Entonces tenías esa responsabilidad. Luego lo que es la parte de los vídeos propios, o lo que es la parte que se llama videocreación o videoart, ahí sí que era un territorio en el que yo fundamentalmente lo vinculé a mis propios poemas. Yo hice muchos vídeos artísticos en los que realmente lo que hacía era ilustrar poemas propios, y bueno, esa fue otra vía, otro camino de aprender el oficio. Disparan telescopios para facer vento nas tatesantes polas insubistas, para facer vento contra o vento da bandeira dos vencedores, para facer vento de farrapos de vento, para facer vento xogando as 4 esquinas, para facer vento inconsciente, para facer vento e non saber por que chove, para facer vento na cidade subxectiva, para facer vento fuxitivo perseguindo, luego para ya facer vento pensamento. Adentrándonos un poquito más, ya casi llegando al final de los 90, llega algo muy potente que no sé con qué idea surge, pero se convierte en un icono de lo que ha sido la afición en TVG. Mareas vivas. Esta es una melodía encantadora que interpretó Mercedes Peón. Bueno, pues Mareas vivas, que fue un éxito, la verdad que fue un éxito. A mí me tocó ser el autor de la idea original y el primer director, pero en el audiovisual, vosotros lo sabéis, es un trabajo que si no funciona el equipo no funciona nada. De hecho, yo siempre digo que lo maravilloso que tiene el audiovisual es que todos firmamos nuestro trabajo. O sea, ese montón de letras que vienen al final de una producción es que todo el mundo pone su nombre allí. Imagínate este edificio que en algún sitio pusiera el nombre de los albañiles, de los fontaneros, de los electricistas, etcétera, etcétera. Y Mareas Vivas fue la primera experiencia de hacer en Galicia una serie de ficción que durara 1 hora, que incluyera más de plató, que incluyera exteriores. Se rodaba en Lase, que es en la Costa de la Muerte, y hicimos una cosa que nos abrió muchas puertas en Galicia, que fue utilizar el que hasta ese momento se consideraba el galego dialectal. Usábamos no el gallego académico propio de los informativos de la televisión de Galicia, sino
el gallego con geada y seseo. Eso fue un elemento de empatía muy fuerte con el público. Y luego, allí aquello fue una escuela de actores increíble. Apareció Luis Tosar, Miguel de Lira, Luis Zaeras, tipos que luego han ganado premios y que sean... Isabel Blanco, gente que ha tenido una trayectoria visual importante. Y el secreto de todo aquello era que yo creo que tiene mucho que ver con la idiosincrasia propia, con la idiosincrasia gallega, que es el que lo dramático fuera muy dramático y lo cómico muy cómico, ¿no? Es curioso. Yo creo que los gallegos no somos tan taciturnos como se nos quiere ver, somos más bien histriónicos, es decir, somos gente de extremos, ¿no? Entonces, el que la comedia fuera tan comedia y la tragedia tan trágica, eso hizo especialmente atractiva aquella serie también. Por lo mismo, aprendimos el oficio. Vamos a escuchar. Fíjate, te voy a ir contando mientras escuchamos la canción lo que es a veces hacer las cosas por primera vez y mantener tu criterio. Yo recuerdo esta melodía tan suave, es la música de la cabecera. Y yo recuerdo que me llaman un día desde la postproducción de la serie y me dicen: Antón, esta música que nos has traído, esto no vale para hacer una cabecera. Y yo dije, pues es la música de cabecera y lo vamos a hacer con esto, y tuve que hacer valer mi condición de director, ¿no? Y bueno, obviamente esta música recordada, yo creo que incluso hasta casi obsesivamente le añadió a Mercedes Peón una fama que a ella a veces le resultó un poco agobiante, pero ella es una música inmensa y ha desarrollado su carrera con mucho talento. Pues sí, Mareas Vivas. Las expectativas que había sobre la serie cuando te pones a dirigirla, ¿eran realmente la que al final fue? No. ¿Con qué intención comienza y se dice, vamos a probar, ¿no? Primera vez de una ficción así En principio era, vamos a ser los primeros. En ese momento había en España, era el momento en que existía Médico de Familia, otra que se llamaba El Maestro, Farmacia de Guardia, ese tipo de series. Goenkale, yo me fijé mucho en Goenkale. Sí, me tocó estar durante una temporada allí. Goenkale para mí fue una escuela. Yo la veía con amigos vascos y le pedía que me tradujeran, pero bueno, es también un pueblo marinero. Y entonces dije, ¿por qué no vamos a hacer aquí en Galicia algo así, que también tenga mucho estudio, pero tenga exteriores potentes y tal? Y poco más que eso que queríamos, ¿no? Y luego, de hecho, cuando hacemos eso a mí sí me marcó, y en eso sí me puedo atribuir un poquito de heroísmo. Que es decir, cuando hicimos los primeros 13 episodios, la Televisión de Galicia los tenía en un cajón metidos, no tenían miedo a estrenarla, y sin embargo coincidió que porque la productora era muy potente y tenía mucha influencia y tal, nos renovaron una segunda temporada, y la segunda temporada empezamos a hacerla justo el día que se empezaba a emitir la primera, y hasta ese momento yo era un alma en pena. O sea, era un tipo que había tenido la oportunidad de hacer una serie, que la había cagado, que había gente del equipo, Antón, vamos a seguir porque bueno, eso es un trabajo y tal. Bueno, yo vi como ese paso, recuerdo exactamente el día, fue el 11 de enero de 1999, entre las 10 y las 10:30 de la mañana, que estamos en el plató y nos dicen la audiencia de la noche anterior, habíamos sido líderes absolutos, habíamos ganado en Galicia todas las televisiones de España, una película de Kubrick, y yo vi en ese momento que yo dejé de ser un alma en pena para ser uno más padre del éxito, porque entonces todo el mundo tenían buena razón para hacerla, se sintió
a gusto haber tenido parte en eso. Se trabaja de forma diferente. Pero es el capricho de la televisión. La televisión es un trabajo que te desayunas cada mañana con la televisión convencional. Sabes lo que ha pasado la noche anterior, ¿no? Y eso es los despachos de televisión están llenos de mentirosos que dicen, no, si ya lo decía yo. Es que ya lo decías tú, pero hay que verlo. Hay mucho tiempo de trabajo previo, pero luego hay una hora que es la hora del estreno y ahí tiene que funcionar. Entonces, lo que digas después de esa hora de estreno ya no tiene valor porque lo has dicho después, ¿no? Pero hay muchos, ya lo decía yo, sí, ya lo decía yo. Oye, Antoni, los 4 años aproximadamente, o 4 años y algo, ¿eso solo por qué? Duró 150 capítulos o algo más. Yo me fui después de la primera temporada porque fue cuando inició mi época de empresario audiovisual. Y bueno, seguí haciendo series, pero me introduje más en el mundo del cine, Y ahí empieza una fase de mi vida que yo nunca, eso sí que es una parte que a mí igual que me sorprendió la música, a mí de repente me sorprendió verme convertido en productor, lo que equivalía a ser un empresario. De repente yo era un empresario audiovisual. Y bueno, eso fueron casi 20 años de un trabajo muy duro, con mucha gente, con muchos inversores que confiaron en el proyecto. Y con títulos importantes. Sí, y la verdad es que tuvimos suerte. Bueno, llegamos a participar en el rodaje de Mar Adentro, que gana un Oscar en Hollywood, o con muchas películas que fueron por los Goya. Llegamos a participar en 25 películas en total, aparte de todo el trabajo que hacíamos habitualmente para televisión, ¿no? Y para mí, yo de repente a lo de ser empresario le encontré un sentido. Y para un artista es una cura de humildad, porque al final el trabajo de un empresario audiovisual, de un productor, es conseguir que otro artista trabaje en las mejores condiciones. Es decir, tu misión es conseguir lo mejor para que salga adelante el talento de otro. Y eso a mí me hizo muy feliz, me hizo participar del éxito y del conocimiento de mucha gente, y es una cura de humildad. Pues yo recuerdo cuando empecé, yo dirigí, a poco de montar la empresa, en 2001, creo que se acaba estrenando en 2003, Rodeo El Lápiz y el Carpintero, que era mi primera película y que fue bien y tal. Pero yo recuerdo que en ese momento yo de repente me doy cuenta que la empresa de producción tiene una envergadura muy grande y que hay muchísimos proyectos sobre la mesa. Entonces a mí me llamaban mis amigos directores y te hablaban, es decir, un director siempre, casi por sobrevivencia, es un narcisista, un individualista. Te hablaba, es que mi proyecto, además cualquier día del año y siempre hablaba de su proyecto. Y yo decía, coño, tú hablas de tu proyecto, yo tengo aquí 1000 proyectos en esta mesa. Entonces, esa polivalencia que tienes que tener, esa versatilidad para trabajar con varias cosas, con talentos distintos, pues es algo bueno cuando estás en el oficio artístico. Bueno, en lo audiovisual ya lo hablábamos además antes de comenzar, decías que habías visto el programa, lo habías seguido alguna vez, pues lo que estamos haciendo, sí. Hablabas un poquito de, bueno, os habéis lanzado aquí con el tema del programa y cómo va y cómo tal, y hombre, a nosotros nos toca ahora mismo estar en YouTube, ¿no? Antes, ¿se puede decir que era una época en la que si había creatividad en las productoras audiovisuales, había a lo mejor más oportunidades, aunque había menos plataformas y menos posibilidades, o estaba menos repartida la tarta? ¿Había más trabajo? Es un mundo que a mí me introduce, me lleva a un pensamiento perplejo. Es decir, en general, todo lo que tiene que ver con la cultura digital. Es decir, si tú te fijas, gracias a la cultura digital, gracias a Internet, nunca tanta gente consumió tantos contenidos, tanta música, tantas películas, o sea, nunca tantos consumieron tanto. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que esto es como la biblioteca de Alejandría, está llena de contenidos y tú dependes de la decisión de que alguien te quiera ver. O sea, hay una soberanía del público y casi a veces el problema más grande que tiene un espectador actual es elegir lo que quiere ver, es decidir lo que quiere ver.
a mí me parecéis especialmente valientes los que estéis en este medio. Vamos a saludar a todos los que nos estén viendo, porque nos habrán elegido ellos en YouTube o en Instagram pinchar en este programa, ¿no? Y eso es una valentía distinta. Al otro parecía que se movían grandes cifras, pero era igualmente selectivo, es decir, era igualmente muy selectivo. Esto es un proceso de prueba-error, y al haber tan pocos medios, tan pocos emisores, tenías incluso más dificultad para equivocarte. Lo bueno que tienes es que te puedes equivocar y puedes volver a empezar, o sea, y eso es importante. En la cultura digital, bueno, en el negocio de la música se notó mucho, es decir, es curioso como ese hecho que yo antes citaba en general para lo audiovisual, pero para la música es así. Nunca tantos consumieron tanta música en todo el mundo. Y sin embargo ahora sacas un disco y no pasa nada. Puede estar ahí en un archivo de la red, en una web, y nadie llega allí. Tú tienes que... Por eso que tiene tanto valor el marketing, es decir, tienes que conseguir que la gente te elija a ti, ¿no? Y bueno, también es cierto, a mí, hablando de las plataformas, ya hay plataformas que me parecen una tortura el cómo te ofrecen los contenidos, ¿no? Que es muy difícil escoger. Es decir, hay otras plataformas que es la ventaja. Hay gente que se queja de eso que se llama el Big Data, que te hacen un perfil de qué es lo que te gustaría. Pues yo agradezco muchas veces el Big Data, que puedo intuir que si yo ya he visto películas de comedia, pues me van a ofrecer más comedias, ¿no? Pero a veces es una tortura, es decir, hay plataformas digitales en las que consumes más tiempo en elegir la serie que vas a ver que el tiempo que dura la serie, ¿no? Antón, ¿y tienes alguna obra que hayas hecho, alguna producción, algún trabajo dentro de lo audiovisual? Luego volveremos al tema de poético, y además me gustaría finalizar con uno de tus poemas, pero todavía nos queda charla, que está siendo muy amena. ¿Tienes alguna producción que te haya marcado expresamente, emocionalmente, profesionalmente, que hayas dicho, no sé, esta es mi preferida? Bueno, no porque fuera el director, pero sí por la historia que contaba. Cuando hice la adaptación al cine del Lápiz del Carpintero fue especialmente importante. Yo estaba trabajando con quien era en ese momento, con Manuel Rivas. Es una novela de Manuel Rivas y es el escritor gallego más traducido, y que más libros ha vendido fuera de Galicia. Y el Lápiz del Carpintero está basado en hechos reales que fundamentalmente lo que hacen es documentar que en Galicia, en el periodo de la Guerra Civil, entre 1936 y 1939, no hubo guerra propiamente, porque aquí el ejército acuartelado en Galicia era golpista y se adhirió a Franco, pero sí hubo una represión terrible, ¿no? Hubo una represión terrible que incluso cambió la historia de nuestro país. Es decir, si todas esas generaciones que entre el 36 y el 39 desaparecen porque son asesinados o porque escapan a la migración y al exilio o porque se ocultan simplemente, si todas esas generaciones que se colapsan en aquel momento tan duro de los 3 años de guerra civil, Galicia sería distinta. Es decir, Galicia sería, porque Galicia realmente en aquel momento era un país moderno, es decir, no era un país. Normalmente queremos echar la vista atrás pensando que Galicia era exclusivamente un país rural, y en aquel momento sí era evidentemente un país en gran parte rural, pero con una modernidad en la pluralidad de pensamientos, de creación cultural, de diversidad política muy grande, ¿no? Y cuando conté esa historia yo sabía que estaba haciendo algo que tenía ese valor histórico, ¿no? Tenía ese valor histórico. Ten en cuenta que también de esas casualidades que tiene, esa magia que tiene el cine, yo descubrí, mi abuelo materno fue uno de los de esa masa de gallegos represaliados en los años de la guerra, y yo descubrí, documentándome para la película, descubrí a un cura que había sido el delator de mi abuelo, o sea, hablando con los personajes reales. Hasta tanto, fíjate. En los que se inspiraba la novela, atando cabos llegué a identificar quién había sido el delator
de mi abuelo, que afortunadamente por casi una casualidad se salvó del paredón, pero estuvo a unos metros del paredón, ¿no? Por eso esa responsabilidad de contar una historia que representa tanto para la perspectiva que los propios gallegos tenemos sobre la guerra civil es importante. Claro, nosotros en Galicia es la fatalidad que aquí nació el dictador, entonces parece que Galicia que era un país reaccionario. No, pues no, desde luego en el 36 no lo era. Es decir, aquí había ya te digo, una modernidad absoluta, había anarquistas, comunistas, galleguistas, había una actividad cultural intensísima y todo eso obviamente se trunca en esos años de sangre y horror. Y hablabas del accidente de 2016, es un accidente en el que te quedas dormido al volante y bueno, a raíz de eso y eso que estabas con tu negocio audiovisual, con esa empresa, ya llevándolo al modo internacional, al ámbito internacional y todo, tuviste que parar la actividad. ¿Tienes la espinita esa? ¿Te quedó esa cosa o bueno, ya una vez que han pasado unos años ya te sientes más? Bueno, a mí lo que me pasa es en octubre del 2016, nosotros logramos mantener la crisis que empieza en 2008 y que es muy dura entre 2008 y 2012, 2013, nosotros logramos mantener la actividad. Y entre 2013 y 2016 yo me di cuenta que la crisis era tan fuerte que la única vía de sobrevivencia que nos quedaba para nosotros era la producción internacional. Entonces me dediqué muy intensamente los 3 años antes del accidente a viajar por Latinoamérica y a viajar mucho por Europa. ¿Qué ocurre? Que un proyecto audiovisual, un proyecto internacional necesita un proceso de maduración que a lo mejor son 3 o 4 años. A mí me faltó como un año y medio más. Fíjate, cuando yo tengo ese accidente, venía de haber estado la semana anterior en el MIB de Cannes, el mercado de televisión de la ciudad francesa de Cannes, es el más importante del mundo. Estaba a punto de firmar un contrato, iba en aquel momento, la semana siguiente viajaba a Perú y a Colombia, que son territorios emergentes en audiovisual. Bueno, pues todo aquello en ese 10º segundo que me caen los párpados, me quedo dormido y me salgo de la carretera, pues se acaba. Entonces yo me doy cuenta que por consecuencia del accidente yo voy a estar durante más de un año en convalecencia intensa y que ya no me da tiempo de salvar la empresa. Logramos cerrar pagando deudas a todo el mundo. Me quedé sin nada, eso sí que fue otra cura de humildad, me arruiné totalmente, pero ahora fíjate, han pasado casi 4 años, más de 4 años, y estamos a punto de tener el 5º año por el accidente. Yo he seguido reflexionando con mi vida en estos 5 últimos años, soy tan feliz y tan entregado a mi trabajo creativo que me ha dado por pensar que incluso a lo mejor aquella, casi llamo yo paranoia, aquella esquizofrenia de ser un empresario audiovisual que había que estar produciendo constantemente. Llegamos a tener una empresa con un staff de 25 personas, a dar más de 400, 500 altas laborales al año y tal. Que todo aquello que a lo mejor en lo personal era una coartada para no enfrentarme al vértigo del artista, ¿no? Al vértigo del poeta o del autor que se levanta cada mañana y tiene un folio en blanco y tienes que llenarlo de algo tienes que construir tu propio trabajo. Empiezo a pensar que aquello fue una coartada y que ahora vivo mejor, vivo más comprometido con mi trabajo artístico y bueno, también aprendí que eso se aprende, me pasaron tantas cosas buenas en la vida que tengo un archivo para tener pensamientos gratificantes, ¿no? Pero bueno, que no pasa nada por arruinarse y volver a empezar. Mira, hablabas de muchas cosas, muchos momentos de producciones, del grupo, pero claro, luego hay momentos complicados como ese accidente, pero es que en 2005 tuviste un ictus. Sí, bueno, yo fíjate que también
saliste adelante, fuerte. Soy un sobreviviente, soy un sobreviviente, ya van 3. Tuve en 2005 un ictus, que es muy jodido. Un ictus, después de que te dé el ictus te puede pasar cualquier cosa, puedes quedarte tetrapléjico o puedes salir adelante. En 2016 tengo este accidente que provoca, bueno, paso 18 días en coma y mi columna tengo una lesión que es 1 milímetro más y habría acabado con una silla de ruedas para siempre. Y este año he pasado la COVID. O sea eso es otra. O sea que yo soy como... Esas cosas te hacen amar la vida mucho, ¿no? Es curioso, a mí no me ha hecho ningún efecto sobrenatural ni nada de eso, pero sin embargo me identifica más con mi entorno, me hace vivir más pasionalmente, ¿no? Y bueno, y observar las cosas con mucha distancia. Tienes gente en casa que también te cuida bien y cuidas bien de ellas. Me cuida muy bien. Tus 2 hijas, tu compañera. Una de las razones que tienes para cuidarte es no dar un disgusto a los que están a tu lado. Tú fíjate, mi compañera y mis hijas, digamos, qué pesado este tío. Si en el 2005 lo tuvimos que ir a buscar a Copenhague, que tuvo un ictus, luego tuvo un accidente y tuvimos un año en silla de ruedas y 18 días en coma, ahora tiene la COVID. Te sientes en deuda con todos y te haces un poquito mejor. Nunca vas a poder decir que has tenido una vida aburrida, por lo menos, no, Antón. No. Y llegaste a... no sé si enfadarte o no con la literatura, ahí por los finales de los años 80. Sí, eso es quizá también una de las razones por las que me hice cantante. Yo empecé a escribir muy pronto, a los 18 años, y empezamos a publicar enseguida. Y es curioso que aquellos primeros años, que también eran entre el 78 y el 82, que es cuando fundamos el grupo, son los primeros tiempos de la autonomía en Galicia. Entonces, yo soy muy galleguista y creo que a Galicia le queda todavía mucho autogobierno que conquistar, ¿no? Pero parece como que en aquel momento lo que era más fácilmente normalizable era lo más ornamental, pues que era la poesía. Pues había muchos concursos de poesía, había de repente tipos de mi edad, de repente se veía de traje y corbata y que ganaban un concurso literario, luego ellos eran jurado de otro que les daba el premio a otro que había sido del jurado que se lo había dado a ellos y tal. Y un poco renegué de aquella sociedad literaria, me sentí enfadado, dije, qué aburrido, qué necio es este mundo, ¿no? Vivían en Vigo era una ciudad dura, industrial, que en aquellos años ni autonomía ni nada, aquellos años fue horrible, fueron los primeros tiempos de la reconversión naval, estabas viendo como de repente el paro Vigo es una ciudad industrial, no tenía otra cosa, y el sector naval especialmente fue un aprendizaje de lucha piensa que en la década entre el 78 y el 85 en Vigo debió de haber 3 o 4 huelgas generales, o sea, éramos una ciudad muy brava. Entonces yo que vivía más en ese ambiente, decía, ¿por qué se creen estos guapitos, estos señoritos de chaqueta y corbata haciendo juegos florales y tal? Entonces yo me meto cantante y a tomar por culo. Y de ahí surge todo el grupo, surge Rompente, surgen Los Resentidos, surge toda esa actividad. Bueno, ¿y qué nos vas a leer? Bueno, os traigo una historia del último libro el último libro que he publicado es un nuevo libro de Rompente. Ese es mi último libro de autor. Y lo voy a contar para esa cámara. Hablo de la historia de un bazo, ¿no? Bueno, pues hacemos una cosa, si te parece. Vamos a despedirte, entre comillas. Perfecto. Te vamos a decir hasta pronto, hasta siempre. Y me quedo con... Moitas gracias pola túa visita. A ti, Ivón. Ojalá pronto hagamos la entrevista tamén en galego, que eu estou aprendendo pouco a pouco. Nadie es perfecto. Vale, nadie es perfecto, eso sí. Pero que podamos hacer tamén algo bonito en galego, que es un idioma precioso, y yo como
como euskaldún, que soy, con el euskera dentro, pues también es una lengua que me apasiona, y salimos al mundo y es importante hablar también en otras lenguas. Así que, Antón, Reixa, gracias por este rato. Gracias a vosotros. Y el equipo seguro que también ha disfrutado, y toda esa gente que nos está viendo, y vamos a disfrutar con esa poesía y con el maestro Gabriel Peso aquí al piano. Y hasta siempre. Gracias, Antón. Hasta siempre, Iván. Gracias. Bazo. Dos amigas eran muy amigas, tanto que un día souberon que se podía vivir sin o bazo. Entón, para seguiren sendo amigas, moi amigas, un día decidiron estirparse cada un seu bazo. Estirpáronse cada un seu bazo e unha doou o bazo da unha a outra. Non pasou nada especial. Se se pode vivir sin o bazo, non debe haber problema para vivir co bazo de outra persoa. Entón, esa transacción de vísceras carecía do valor simbólico que elas lle querían dar aquela operación visceral. Eran visceralmente amigas, moi amigas, pero cumpría facer algo máis definitivo, algo que constatase que eran amigas, moi amigas. Estirpáronse outra vez os bazos, porque efectivamente calquera persoa pode vivir sin o bazo, e puxeron ambos os bazos a ferver nunha pota. Cociñaron os seus bazos, comeron os seus bazos, e seguían sendo amigas, moi amigas. Ainda que había poesía niso de comerse os propios bazos, cada unha non sabía a cal das dúas pertencía o cacho de bazo que estaba comendo. Indiscriminadamente, cada unha facía a digestión dos cachos de bazo engolidos que podían ser da outra. Niso consistía a poesía de amor que querían construir. Cachos de bazo dunha facían a digestión na outra. Pero tampouco comer os bazos de outra xente ten nada de especial. É unha cousa cultural. Entón, decidiron definitivamente comerse unha a outra e deixando de ser amigas, moi amigas. O canibalismo é unha cousa cultural. Listo. Tacón, 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 punta, tacón. Nos metió el veneno del baile a ritmo de gaita. Unió lo tradicional con lo vanguardista, haciendo algo diferente y, sin quererlo, animando al mundo a acercarse a su tierra. Cultiva cada sílaba, la voz y el silencio. Le escribe a la vida, que le deja vivir a pesar de estar a punto de arrebatarle la tinta para hacerlo. Se contradice cuando afirma que no es cantante y ha cantado, igual que de nada se resiente cuando Antón fue, es y será siempre el alma de Os Resentidos.